Zapata y Villa surgieron del pueblo de México, del pueblo campesino. Zapata representaba a los campesinos del sur con fuertes raíces comunitarias y Villa representaba a los peones del norte, esclavizados por las haciendas. Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, nació el 5 de junio de 1878 en el rancho de La Coyota, en Durango. Así que al estallar la Revolución Mexicana ya tenía 32 años y se había bragado en la lucha por la vida para sobrevivir dentro del sistema de opresión de los terratenientes, amos y señores en aquella época. La vida lo educó y lo formó en la lucha contra los hacendados, pues fue un peón rebelde, que desde niño tuvo que asumir la deuda de su difunto padre, quien había arrendado una yunda al hacendado López Negrete, por lo que se vio obligado a trabajar para pagarle al amo los 300 pesos que debía su padre. Para mantener a sus hermanos, trabajó como leñador, campesino y comerciante. A la escuela de San Juan del Río solo asistió 8 días. Como diría él mismo, aprendí a poner mi nombre en la arena de los arroyos. Fue marginado y no tuvo apoyo ni guía de nadie en esa sociedad brutal, violenta y represiva al servicio de los intereses de los terratenientes. El derecho de pernada, tener prioridad para tener relaciones sexuales con las doncellas, que no eran otra cosa más que brutales violaciones, eran naturales en la época en que dominaron los terratenientes, quienes se daban la libertad de violar a las hijas de sus trabajadores. Doroteo Arango refería que al darse cuenta de que su hermana Martina era acosada por Agustín López Negrete, hijo del hacendado, le disparó al abusador y por eso tuvo que huir. Desde el año de 1894 anduvo a salto de mata. Fue detenido y encarcelado en San Juan del Río y luego de escapar, Pancho era muy hábil, vivió en el monte y en esas circunstancias aprendió el uso de las hierbas medicinales del monte. Huyendo de la acordada, que era la policía porfirista, sobrevivía robando ganado y trabajando a ratos, cuando podía. Durante años recorrió palmo a palmo el territorio de su amplia región norteña y convivió y aprendió a amar a su gente. En 1886 se unió a la banda de Ignacio Parra, personaje que había colaborado con Heraclio Bernal, el mítico Rayo de Sinaloa. Juntos asaltaban diligencias y minas, además de robar dinero y mercancías en el camino. Pancho compartía ese dinero que obtenía por el robo con familiares y con mucha gente necesitada. Se convirtió pues en un bandolero social que además odiaba la injusticia. A Villa siempre lo caracterizó la generosidad y el interés por los demás. Emiliano Zapata nació un año después que Villa, el 8 de agosto de 1879, y cuando estalla la revolución era un joven de 31 años, y con mucha experiencia en la participación y en la lucha comunitaria. Fue asesinado el 10 de abril de 1919 a los 39 años de edad, misma edad en que fue asesinado el Che Guevara, y también Francisco Madero murió a los 39 años. Vida corta, pero en esos años se inmortalizó porque a nivel nacional y mundial es el ejemplo de luchador consecuente y desinteresado que entrega todo por el bien de su pueblo. Zapata vio la primera luz en Anenecuilco,
que náhuatl quiere decir lugar donde corre el agua como gusano. Era un calpulli con 700 años de antigüedad y grandes tradiciones. Hablaba náhuatl y los manifiestos los reproducía en náhuatl y en español. Ahí tienen su raíz profunda los valores por los que se rigió toda la vida. En la región en que creció Zapata siempre se luchó por las causas nacionales. Zapata fue heredero de luchas ancestrales. Sus tíos José Cristino y José María combatieron en la Reforma junto a Juárez y luego en contra de la intervención francesa. Ellos le contaban al niño sus hazañas llenando su corazón de orgullo. Sus abuelos, Francisco Ayala, que fue muerto en combate, y José Salazar lucharon en la independencia de México. José Salazar, siendo niño, les llevaba tortillas a los sitiados de Cuautla. La lucha de Emiliano Zapata es la lucha nuestra. Él llamó a obreros y campesinos a unirse en todo el país y previno muy temprano, desde 1915, sobre el peligro que significaba el imperio yanqui para México, advirtiéndonos: Estados Unidos se echará sobre nuestra nacionalidad. Aproximadamente andaría en sus 9 años cuando Emiliano vio derribar las huertas y las casas del barrio de Olaque por órdenes del hacendado Manuel Mendoza Cortina, que hacía crecer los campos de Coahuecitla sobre los predios de Anenecuilco, el pueblo de Zapata. Entonces se produjo un hecho revelador. Cuando el niño vio llorar a su padre frente a la enorme injusticia, se acercó y le preguntó: «Padre, ¿por qué llora?». «Porque nos quitan las tierras». «¿Quiénes?». «Los amos». «¿Y por qué no pelea contra ellos?». «Porque son muy poderosos». «Pues yo», dijo el niño, «cuando sea grande, haré que las devuelvan». Durante la dictadura porfirista, los terratenientes se fueron apoderando progresivamente de las mejores tierras. Se dio concesión tras concesión a los grandes capitalistas extranjeros. La economía pasó a ser controlada por estos. La mayoría de las empresas y bancos eran foráneos. Zapata fue educado a no ser un esclavo peón. Tenía sus propias siembras de sandía y otros productos en tierras arrendadas. Era un extraordinario jinete. En todas las ferias era el campeón, valiente y creativo. Su audacia llamaba la atención. Mientras que en el lejano norte del país, Francisco Villa fue detenido a principios del siglo XX un par de veces y logra siempre escapar. Era muy hábil. De marzo de 1901 a marzo de 1902 lo recluta la leva, igual que le sucedería a Zapata, y lo obligan a integrarse al ejército, pero se fuga en cuanto puede y abandona Durango para radicar en Parral, Chihuahua, donde trata de llevar una vida legal, trabajando como peón en la construcción de la Plaza Juárez y como minero en el Verde. También trabaja como ladrillero. Sabe lo que es ganar un salario miserable para apenas malvivir. No obstante, se las arregla con trabajos para medio aprender a leer y escribir. Pero la policía lo persigue y en los subsiguientes años combina el bandolerismo con el trabajo legal. Pone una carnicería, alquila y vende recuas de mulas, roba ganado a los hacendados. Fue migrante en Arizona, en Nuevo México y Colorado, en las minas y en las vías férreas, allá en Estados Unidos. En 1906 se establece en Chihuahua. La crisis económica capitalista que estalló a nivel mundial en 1908 impactó fuertemente a México, afectando en primer lugar a los trabajadores y campesinos. Hubo una oleada de despidos y los salarios bajaron. Se cerró la frontera de Estados Unidos, que era una válvula de escape,
y muchos migrantes tuvieron que regresarse a México. En esa época la economía estaba monopolizada por las empresas extranjeras, bancos, minas, petróleo, por lo que los grandes propietarios y quienes disfrutaban la riqueza de México eran las compañías extranjeras. Mientras que el gobierno porfirista no cobraba impuestos a las grandes corporaciones extranjeras, sí se los aumentaba a toda la población. La sequía de esos años provocó el aumento en el precio de los alimentos. Las luchas obreras que estallaron fueron reprimidas violentamente. En Río Blanco y Cananea hubo masacres y esto profundizó el coraje popular. Incluso terratenientes mexicanos como Madero, Carranza, Maytorena se rebelaban porque la dictadura les daba las mejores concesiones a las corporaciones extranjeras, las favoritas del régimen. En Chihuahua, el ganadero Abraham González funda en el año de 1909 el Club Antirreeleccionista para apoyar la lucha valiente de Francisco y Madero contra la dictadura de Díaz. González sería quien se acercaría a Pancho Villa a la lucha antirreeleccionista. Allá en el sur, Zapata fue electo el 12 de septiembre de 1909 en una reunión comunitaria del pueblo de Anenecuilco como encargado de los asuntos del pueblo para recuperar su tierra. Los representantes José Merino y Andrés Montes le entregaron el cargo a Emiliano, que recibió de los ancianos del pueblo los papeles, muchos escritos en náhuatl, en los que se plasmaba la historia del pueblo de Anenecuilco y sus derechos a su tierra. Por la experiencia que ya tenía Zapata de tantos años de trámites inútiles, ya no creía que serían las gestiones ante el gobierno las que les devolverían su tierra. Hacía falta que los pueblos desarrollaran otras formas de lucha. Se preparaba una revolución. Luego del fraude electoral y del encarcelamiento de Madero, este da a conocer el Plan de San Luis y convoca un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. El 17, 3 días antes, Villa, con 8 hombres, ataca la hacienda de Chavarría en el primer acto de armas en Chihuahua. El 25 de noviembre, en el Cerro Picachón del Tecolote, Villa, con una treintena de hombres, ataca a 800 federales, bien armados. El 10 de diciembre se une al líder militar en Chihuahua, Pascual Orozco, y ya son 1,500 revolucionarios los que enfrentan a 10,000 federales. Arde el norte. En el sur, a finales de 1910, cuando ya había estallado la revolución maderista, planeada para iniciar el 20 de noviembre, Zapata comenzó el primero a repartir a los pueblos de Anenecuilco, Villa Ayala y Moyotepec las tierras que reconocían como suyas, destruyendo las mojoneras que las haciendas habían puesto para irse agandallando la tierra. Madero cruza la frontera de Estados Unidos a México el 14 de febrero con 800 hombres, pero es derrotado y herido en Casas Blancas el 6 de marzo. También Villa es derrotado en San Andrés y no logra tomar el Parral. El inicio es bien difícil, pero Villa ataca con audacia. Es el 25 de marzo cuando Villa por fin conoce en Bustillos a Madero, a quien admira, pues dejó su vida cómoda para luchar en contra de la dictadura. El 11 de marzo, allá en el sur, en Villa Ayala, se levantaron en Morelos Pablo Torres Burgos, que inició el movimiento, acompañado de Emiliano Zapata y Rafael Merino,
Ellos desarmaron a la policía local y convocaron a una asamblea general en la plaza, donde leyeron el plan de San Luis y gritaron: ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva la revolución! Al morir Pablo Torres Burgos en manos de los federales, Emiliano queda al frente como jefe provisional. Se forma entonces el Ejército Revolucionario del Sur y pronto avanza incontenible. Los trabajadores estaban cansados de laborar de sol a sol por salarios miserables que les pagaban los amos, que en su mayoría eran extranjeros y los mantenían esclavizados por las deudas. No solo sufrían los campesinos. Para 1907 la situación de la clase obrera se había deteriorado mucho. El salario real no dejó de caer durante todo el período dictatorial. Se calcula que en 30 años el salario se deterioró un 30%. El derecho de huelga y asociación no existían en aquella época. Era muy grande la discriminación que sufría el trabajador mexicano con respecto a los extranjeros, quienes invariablemente recibían mayores sueldos y mejores puestos. Los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración, que Zapata conoció por Pablo Torres Burgos, prendieron la chispa. El 10 de mayo de 1911, Villa y Orozco, pese a la resistencia de Madero, que no se atrevía a dar ese golpe final, toman Ciudad Juárez. El Día de la Madre les dieron en la madre a los federales. Luego, el 19 de mayo de 1911, tras de feroz batalla, el ejército zapatista tomó Cuautla, Morelos. En 1812, 100 años antes, José María Morelos y Pavón cubrió de gloria a los insurgentes y al pueblo de México al resistir heroicamente 72 días en Cuautla. Un siglo después, Zapata, triunfante, tomaba Cuautla y le daba el jaque mate al dictador, que renunciaría 6 días más tarde. En Ciudad Juárez, en los días cruciales, en una cena donde estaban rodeados de oportunistas, el congruente y claro hermano de Francisco, Gustavo Amadero, obligó a Villa a hablar en un brindis. Ante la sorpresa de todos, Villa, apenado pero claridoso, le dijo a Madero: «Usted, señor, echó a perder la revolución». «¿Por qué, Pancho?», inquirió Madero. «Sencillamente porque usted lo han hecho tonto toda esta bola de curros y a todos nos van a cortar el pescuezo». Villa vislumbraba el futuro de Madero, que buscaba siempre conciliar con los poderosos. Por su parte, Zapata tenía un objetivo claro: la devolución de las tierras. Y cuando fue claro que Madero, por conciliar con las clases dominantes, no iba a cumplir su compromiso, se rebeló y firmó el Plan de Ayala en Ayuxustla, Puebla, el 28 de noviembre de 1911. Madero había llegado a la presidencia días antes, el 6 de noviembre, y no quiso cumplir el Plan de San Luis ni iniciar la devolución de las tierras. Por eso se rebelaron los zapatistas, que siguieron su lucha no solo en Morelos, en Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Michoacán, donde comenzaban a levantarse partidas de insurrectos. En el Plan de Ayala, el general Emiliano Zapata Salazar y todos los que firmaron en Ayuxustla, Puebla, el 28 de noviembre de 1911, exigían en su artículo 6 la devolución de todos los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados a los pueblos o ciudadanos. Entonces el presidente Madero le hace la guerra a los zapatistas durante meses, guerra sucia. Los días 9 y 19 de febrero de 1912, el ejército maderista
bajo las órdenes del general Juvencio Robles, que era un general porfirista, realizó cruentas acciones contra la población civil con el ataque y quema del pueblo de Santa María Aguacatitlán. Los zapatistas se defienden. Mientras que en el norte, Pascual Orozco, quien había sido jefe militar y se creía por encima de todo y de todos, se rebela. Y ante esa situación, Villa apoya al presidente Madero, quien manda al general Victoriano Huerta a comandar el ataque contra Orozco. Y entonces Villa queda bajo órdenes de Victoriano Huerta y que lo odiaba, busca un pretexto y ordena su fusilamiento. Lo llevan al paredón. Villa le avisa al hermano de Madero, a Emilio, que estaba con él, para que hiciera algo por él, y le manda un telegrama a Madero. Mientras tanto, Villa comenzó a llorar, a abrazar a cada uno de los soldados, a despedirse, a hacer tiempo, hasta que regresó Emilio Madero y lo salva con un telegrama del presidente. Sin embargo, es conducido a la prisión de Santiago Tlatelolco, donde permanece preso muchos meses. Madero no quiso ni escucharlo, así que Francisco Villa permaneció en la cárcel hasta que él mismo se las agenció para huir. Vean ustedes el trato que le dieron a Villa y a Zapata, quienes habían sido los factores decisivos en la derrota de la dictadura porfirista. Sin embargo, cuando Madero fue traicionado por el complot que dirigió desde la embajada yanqui el norteamericano Henry Lane Wilson, y Madero se encontraba bajo el fuego del traidor Victoriano Huerta, el borracho conocido como el Chacal, hubo un hombre en todo México que preparaba sus tropas para acudir en su auxilio. Y era, entre todos los hombres, Emiliano Zapata, al que el presidente había tratado tan mal. Ya en prisión, derrotado y lúcido, Madero reconoció ante el general Felipe Ángeles que Zapata había tenido toda la razón al desconfiar de los funcionarios federales y al predecir su deserción y traición desde agosto de 1911. Pero él no le había hecho caso. En víspera de morir, Francisco Madero le dijo a Federico González Garza: como político, he cometido dos grandes errores que son los que han causado mi caída. El haber querido contentar a todos y no haber sabido confiar en mis verdaderos amigos. ¡Ah! Si yo hubiera escuchado a mis verdaderos amigos, nuestro destino hubiera sido muy distinto. Madero, apenas antes de su asesinato, supo ver sus errores y la realidad de las cosas. Al usurpar el poder, los neoporfiristas volvió a levantarse con más fuerza la Revolución Mexicana. Emiliano extendió sus acciones por los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Distrito Federal y el Estado de México. El ascenso del movimiento revolucionario, las acciones de los obreros que se organizaron en 1914 en la Casa del Obrero Mundial, de la División del Norte comandada por el legendario Francisco Villa y las del Ejército Revolucionario del Sur, preocupó al gobierno imperial de Estados Unidos, quien entonces ordenó invadir a México, invadiendo Veracruz el 21 de abril de 1914. Cuando la División del Norte de Pancho Villa tomó Torreón y luego Zacatecas, Álvaro Obregón conquistó Querétaro, luego de que Carranza le cerró el paso a Francisco Villa, y el Ejército Revolucionario del Sur de Emiliano Zapata puso en jaque a la capital del país. Llegaron hasta Tlalpan, Milpalta y Xochimilco. Entonces el usurpador Victoriano Huerta se vio obligado a renunciar. Derrotado y humillado, el Chacal huyó del país en el mismo barco, por cierto,
en el que se fue Porfirio Díaz, el Ipiranga. Pero Huerta y los porfiristas, desconfiados de las fuerzas populares, decidieron tratar única y exclusivamente con los carrancistas. El 13 de agosto de 1914, aniversario de la caída de México Tenochtitlan frente a los invasores españoles, se rindieron los federales porfiristas ante las tropas de Álvaro Obregón. Entonces Zapata tomó Cuernavaca. Los huertistas se rindieron ante Obregón, firmando el Tratado de Teoloyucan en el cofre de un auto, como vemos en la foto. Las distintas personalidades que habían destacado en la lucha tenían contradicciones entre sí. Atrás de las diferencias personales había intereses de clase muy distintos. Carranza era un terrateniente liberal que quería un cambio político, pero bajo las mismas estructuras económicas y sociales. Únicamente quería restablecer y actualizar la Constitución de 1857 sin cambios de fondo. Obregón representaba a los hombres de empresa del norte, rancheros, comerciantes, empresarios, que constituían una nueva burguesía favorable a reformar al sistema, pero sin eliminar la explotación de obreros y campesinos y sin dejar de subordinarse a los Estados Unidos. Villa y Zapata tenían intereses comunes, representaban a los campesinos del norte y del sur con sus características propias. En el sur todavía existían con mucha fuerza las comunidades que habían sido invadidas por las haciendas. En el norte se había desarrollado un proletariado agrícola. Ambos luchaban contra las haciendas que habían usurpado su tierra a los pueblos originarios. Por eso no es de extrañarse que se diera una firme alianza entre Villa y Zapata. Venustiano Carranza entra en contradicción inmediata con las fuerzas de Villa y Zapata. El 5 de septiembre rompe con el general Emiliano Zapata, quien el 8 de septiembre en el cuartel general de Cuernavaca promulga un decreto para ejecutar el artículo 8 del Plan de Ayala, en el que se hablaba que las personas que se oponían a la revolución de Ayala sufrirían la nacionalización de sus bienes rurales y urbanos. Era la primera vez que se contemplaba la expropiación de predios urbanos. Los jefes carrancistas también lo hicieron, pero para acapararlos ellos, no para los trabajadores y campesinos. Se quedaron con las mansiones de los ricos porfiristas para quedarse a vivir en ellas con sus familias, en esos enormes palacetes. Obregón hizo suya la mansión de Alberto Braniff en el Paseo de la Reforma. Pablo González la de Fernando de Teresa en Tacubaya. El resto de los oficiales se apoderó de otras casas. El general Villarreal se instaló en casa de Íñigo Noriega, el general Buelna en casa de Tomás Braniff. José Vasconcelos se quedó con la casa de Luz, una hija de Porfirio Díaz. Lucio Blanco tomó la residencia de Ives Limantur, el secretario porfirista de Hacienda. El coronel Breceda en casa de Enrique Krill, hacendado de Chihuahua, y así los demás jefes carrancistas. Desde entonces se usó el mote carranciar como sinónimo de robar. Mientras tanto, Villa organizó la Convención Revolucionaria para establecer un nuevo gobierno revolucionario. A esta se sumaron los zapatistas. Carranza, por otro lado, se autonombró como jefe del ejército constitucionalista investido del poder ejecutivo, por lo que Villa lo declaró traidor a la revolución, urgiendo a realizar las reformas sociales y económicas necesarias. Carranza había prometido esta convención, pero a la mera hora se le hizo más fácil agandañarse el poder. El 6 de diciembre de 1914 se encontraron en México los revolucionarios Villa y Zapata.
Visitaron el Palacio Nacional y se tomaron la histórica foto donde se observa a un sonriente Pancho Villa sentado en la silla presidencial, teniendo a su izquierda, inclinado hacia él en una actitud seria, a Emiliano Zapata, quien no quiso sentarse en la silla. Más tarde dijo: deberíamos quemarla para acabar con las ambiciones. Zapata rechazaba la concentración del poder en las personas, la política sucia, el poder despótico de los ricos, porque mantenía vivas las raíces del Calpulli, donde el poder radicaba en los consejos y se resolvían los problemas en asambleas. De hecho, esto fue un error, este rechazo al poder fue un error, porque dejaron en la presidencia un intelectualoide, Eulalio Gutiérrez, y cada quien se fue, Villa para el norte, Zapata al sur. Al no haber tomado el poder y haber tomado todas las medidas necesarias en ese momento, se dieron las condiciones para que fueran derrotadas por Carranza y Obregón. La fuerza y la unión que estaban alcanzando las fuerzas populares comenzaron a preocupar muy seriamente a los constitucionalistas. Entonces Carranza, quien era un hábil político, a pesar de que estaba en contra de la reforma agraria, como lo manifestó cuando el 1 de septiembre de 1913 Lucio Blanco, en la foto, distribuyó entre los campesinos las tierras de la hacienda Los Borregos, propiedad del sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, que fue quien inició el golpe de Estado contra Madero. Esa medida de Lucio Blanco fue acremente criticada por Carranza, que era antiagrarista, pero astutamente Carranza promulga el primero de todos la ley agraria del 6 de enero de 1915 con el fin de quitarle fuerza y banderas a los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. Y no es sino hasta el 24 de mayo que los convencionistas expiden su propia ley agraria. Es claro que fue Carranza quien llevó la iniciativa política en esos momentos cruciales. También maniobraron los carrancistas para dividir a los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial, entregándoles locales elegantes como el Jockey Club, el convento de Santa Brígida y la imprenta del periódico La Tribuna, además de darles dinero para formar batallones rojos para la lucha contra la reacción, como le llamaba Carranza a Villa y a Zapata. Pero luego que lo apoyaron, Carranza, ingrato, los desmovilizó, regateándoles sus haberes y sueldos, y cuando en 1916 los electricistas trataron de efectuar una huelga, Carranza les aplicó como amenaza la pena de muerte. En 1915 se efectuó la reforma agraria en Morelos, que a diferencia de los carrancistas, en los que la tierra se la distribuyeron arbitrariamente los jefes militares, la de Zapata reconoció la propiedad de la tierra de los pueblos y comunidades que podían conservarla en comunidad comunal. Dos proyectos se enfrentaron. Al abandonar el puerto de Veracruz, los invasores yanquis le dejaron a Carranza gran cantidad de armamento que se había acumulado en el puerto, a donde habían llegado más de 10 barcos cargados de toneladas de equipo bélico que había comprado Victoriano Huerta. A partir de las batallas de Celaya y la derrota de la División del Norte de Pancho Villa, las tropas constitucionalistas comienzan a prevalecer. El gobierno del presidente estadounidense Woodrow Wilson reconoce de facto a Carranza, prohibiendo todo envío de armas a los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata. Pero el proyecto zapatista continúa y el 26 de octubre de 1915 expide una ley agraria muy radical y publica el programa de reformas políticas y sociales, y el 7 de noviembre aprueban un proyecto de ley general del trabajo, en las que se sientan las bases para un sistema de relaciones laborales en las que se elimine la explotación entre las personas. Zapata reconocía derechos.
Establecen el derecho de todo trabajador al producto íntegro de su trabajo, jornada de 8 horas, descanso dominical, se prohíbe la vagancia y son considerados vagos los que viven de sus rentas sin hacer un trabajo productivo útil a la sociedad. Se fomenta la creación de sociedades obreras de producción, consumo y crédito. Se ingresa al patrimonio municipal las industrias que constituyan monopolios en perjuicio del pueblo y se establece que los ayuntamientos establecerán fábricas o talleres para los desempleados. El 15 de septiembre de 1916, Zapata decreta la Ley General de Libertades Municipales, en las que queda plasmado el proyecto democrático de Zapata, que reivindica la democracia directa y el control del poder desde abajo, desde los municipios. En ella considera que la libertad municipal resulta irrisoria si no se concede a los vecinos la debida participación en la solución y arreglo de los principales asuntos de la localidad y que los municipios deben tener fondos e ingresos propios, además de que todos los asuntos deben expresarse en asambleas, en la Junta General de todos los vecinos. Los conceptos zapatistas sobre la tenencia de la tierra no solo contemplaban el acceso del campesinado a su tierra y al crédito, también fomentaba la creación de cooperativas de consumo y producción para que los campesinos pudiesen producir en mayor escala y con más rentabilidad. En 1917 se establecieron las asociaciones para la defensa de los principios revolucionarios. Se expidieron leyes para que la autoridad fuera conferida a naturales del pueblo con residencia de 5 años y para poner a la autoridad civil encima de la militar. Se definió el municipio autónomo, comunidad nuclear del gobierno, y un gobernador que tendría que gobernar de acuerdo con un consejo de 3 personas. Fomentaban también la participación popular, realizando asambleas cada mes en cada pueblo. Este proyecto fue brutalmente atacado por las tropas constitucionalistas que comandaba Pablo González y que recurrió a la más feroz represión contra los pueblos zapatistas, siguiendo el ejemplo de Juvencio Robles en tiempos de Victoriano Huerta, quien quemaba las cosechas, incendiaba los pueblos, se robaba todo lo que podía. De todos los carranclanes, Pablo González fue el más carranclán. Luego de derrotar a las fuerzas revolucionarias de Zapata y Villa, don Venustiano convoca al constituyente en el que presenta un proyecto en el que se restablecía la Constitución liberal de 1857 con unas mínimas reformas. Carranza se inspira en los principios de la Revolución Francesa, mismos que practican en Inglaterra y Estados Unidos, países grandes y prósperos, decía. Mientras que por su lado Zapata recurría a nuestras raíces más profundas, raíces mexicanas, para establecer un nuevo orden. Carranza concebía al Estado como protector por excelencia de los derechos individuales y las libertades individuales, sin contemplar los derechos sociales como lo hacían Zapata y los intereses colectivos y comunitarios. El proyecto de Carranza es derrotado por las facciones más radicales del constituyente, quienes logran introducir elementos progresistas como el artículo 3, el 27, el 123 y el 130, que estaban ausentes del proyecto del primer jefe y que hicieron de la Constitución la más avanzada de todo el mundo en su momento. Pero a la vez estaba llena de contradicciones que dificultaba el ejercicio real de los derechos enunciados. Al empleo, al salario, a la vivienda, educación, salud, asociación, huelga, que se enunciaban formalmente, pero de ninguna forma los garantizaban en la realidad.
Por su lado, Emiliano Zapata tiene un claro proyecto nacional. No era un caudillo localista o improvisado, como dicen. Siempre vio la necesidad de la unidad obrera y campesina y la convocó manifestándose contra la opresión capitalista. Se preocupaba del desarrollo regional. Él decía, en cada región del país se hacen sentir necesidades especiales y para cada una de ellas hay o debe haber soluciones adaptables a las condiciones propias. También tenía gran conciencia de la situación internacional. Desde noviembre de 1918 afirmaba, paréceme que una vez solucionada la cuestión europea-americana, los Estados Unidos de Norteamérica se echarán sobre nuestra nacionalidad. Saludó el triunfo de la Revolución Soviética de 1917 y las ideas socialistas que le parecían buenas y muy humanas. En junio de 1917, el primer Congreso de los Soviets, allá en la Unión Soviética, había denunciado que los estadounidenses tenían el designio de tragarse a México. Zapata no solo luchó contra el sistema de haciendas y la explotación de las potencias extranjeras contra México, también luchó por la democracia política, por un gobierno que surgiera desde abajo con amplio poder de decisión de las comunidades y donde las leyes importantes estuviesen sujetas al plebiscito del pueblo. Zapata creía en la democracia. Él anotaba, yo, en mi carácter de ciudadano y líder revolucionario, jamás me atrevería a designar a las autoridades políticas por dedazo que deben ser nombradas por los representantes de una colectividad. Esto declaró Emiliano Zapata. Emiliano siempre estuvo con el pueblo. Decía el general Francisco Mercado, uno de sus generales, a los pobres los atendía más que a los ricos. A un pobre lo atendía como si fuese otro personaje. Es que a los pobres los apreciaba más que a los ricos. Eso yo lo vi. Los respetaba mucho. Murió por querer defender a los pobres, para que tuviesen sus tierras. El 5 de noviembre de 1915, semanas después del reconocimiento a Carranza por parte de Washington, el general Villa publicó desde Naco un manifiesto a la nación en el que declara: nuestra querida patria está en peligro. Todos debemos unirnos para rechazar la invasión de nuestros eternos enemigos, los bárbaros del norte. En el manifiesto exigía la confiscación de los bienes de las compañías extranjeras, ya que los norteamericanos son en gran medida, decía, responsables de las calamidades de nuestra nación. Por lo tanto, han perdido el derecho de poseer bienes inmuebles. México para los mexicanos. Y exigía la nacionalización de las minas y líneas ferroviarias y cerrar la frontera para promover la manufactura nacional. Además, propone la abolición de la deuda pública. También exigía elecciones libres, con pena de muerte a los que cometan fraude electoral. La postura antiimperialista de Villa lo enfrentaba al gobierno de Estados Unidos, no a su pueblo. Esta, decía Villa, no implica un sentimiento de animosidad ni odio contra el pueblo, el verdadero pueblo de los Estados Unidos del Norte, a quien respeto y admiro por sus tradiciones gloriosas, por sus ejemplos de orden y economía, por su amor al progreso. Lo escribía en el manifiesto de Naco. En 1916, Pancho Villa declara que Estados Unidos quieren tragarse a México. Vamos a ver si se les atora en el gaznate. El 9 de marzo ataca Columbus, Nuevo México, enojado porque Estados Unidos le vendió municiones chafas y en todo ayudó a Obregón, incluso dejándolo entrar a su territorio para facilitar desde Estados Unidos el ataque a los villistas.
el presidente Wilson envió una fuerza otra vez a invadir a México. Le llamaban la Expedición Punitiva y la dirigía John Joseph Pershing, quien posteriormente encabeza el ejército norteamericano durante la Primera Guerra Mundial. Durante 11 meses lo persiguen, pero en vano. El 12 de abril, al entrar las tropas invasoras a Parral con la idea de acampar ahí, una niña de 13 años, Elisa Grinson, con otros jóvenes, apedrearon y dispararon a los ocupantes que tuvieron que salir de Parral ante el rechazo del pueblo mexicano que apoyaba a Francisco Villa. A los soldados yanquis que capturaba a Villa les cortaba las orejas y los dejaba ir. Nunca podían dar con él porque el pueblo lo protegía. 3 meses después, Carranza les notifica a los gringos que no pueden ir más al sur, y el 21 de julio en el Carrizal una unidad invasora fue atacada y derrotada. Es hasta el 5 de febrero que desorejados, frustrados y derrotados se retiran a su país los invasores norteamericanos derrotados por Francisco Villa. Villa vuelve a ganar fuerza. Triunfó en Namiquipa, Parral, Jiménez, Santa Lucía y en otras muchas ciudades, logrando el control de toda Chihuahua. En noviembre hace una maniobra genial, ataca la capital de Chihuahua y luego simula retirarse. Cuando los carrancistas celebraban con una borrachera su triunfo, vuelve a atacar y toma la ciudad el 27 de diciembre de 1916. El general Emiliano Zapata Salazar fue asesinado en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. El parte oficial de su muerte decía: el clarín tocó 3 veces llamada de honor y al apagarse la última nota, al llegar el general al dintel de la puerta de la hacienda de Chinameca, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles y cayó muerto del caballo. Con los años, mientras la figura de Emiliano Zapata crece y se populariza, se trata de distorsionar y minimizar su significado real, restándole el contenido que tiene y olvidando las tareas que nos heredó a las futuras generaciones. Pero los mexicanos de hoy estamos rescatándolas. En julio de 1919, solamente seguían a Villa alrededor de 350 hombres, después de haber tenido ejércitos de miles y miles. El 15 de noviembre, se hizo prisionero al general Felipe Ángeles, quien se había unido a Villa. Fue fusilado. Antes de morir, escribió: mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza todas las buenas causas. En esos años, Carranza siguió una política nacionalista sobre el petróleo, que culminó en 1918 con un decreto en el que, justificando el artículo 27, daba el control del Estado del petróleo del subsuelo. Las corporaciones estallaron de coraje. Además, les imponía impuestos a las compañías petroleras y sostenía que todo el petróleo pertenecía a la nación. Entonces Washington se dispuso a apoyar su derrocamiento y asesinato. Obregón, Adolfo de la Huerta y Calles se sublevan con el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, movimiento conocido como la Huelga de los Generales. Los sonorenses asesinan a Venustiano Carranza cuando salió de la Ciudad de México rumbo a Veracruz. En la Sierra Norte de Puebla, en Tlaxcalantongo, fue arteramente asesinado. Llegando Adolfo de la Huerta a la presidencia, buscó negociar con Villa,
quien firma un acuerdo de pacificación el 28 de julio de 1921 y se retira con 50 hombres a la hacienda de Canutillo, situada al norte de Chihuahua. La hacienda estaba en ruinas, pero Villa y sus dorados levantaron ahí un emporio agrícola, construyeron escuelas, pusieron una fonda gratuita para el que quisiera y vendían maíz, azúcar, café a la población a precio de costo. En el Tratado de Bucareli, firmado el 13 de agosto de 1923, otra vez el mismo día de la rendición de Tenochtitlan en 1521, 13 de agosto, Obregón cedió ante las demandas de las compañías petroleras, con las que concilió siempre durante su gobierno, y cometió una grave traición con el fin de ser reconocido por el gobierno de Washington. Firmó el Tratado de Bucareli, en el que acepta todas las condiciones que le impone Estados Unidos. Dio todas las facilidades para que las corporaciones estadounidenses volviesen a operar en México y se obliga a no aplicar el artículo 27 de la Constitución, a proteger los terratenientes gringos y dejarles el petróleo, además de firmar convenios secretos en los que se comprometía a no producir maquinaria especializada, a evitar el desarrollo industrial de México y en particular la fabricación de motores de aviación en los que México estaba muy avanzado. La investigación y el avance tecnológico quedaban vedados. Y por si fuera poco, se comprometió a asesinar a Francisco Villa, a quien los gringos odiaban porque había atacado Colombia y no habían podido con él. Álvaro Obregón, con esta traición, se aseguró el apoyo del gobierno de Estados Unidos y la obtención de su reconocimiento diplomático. El 20 de julio de 1923 es asesinado en Parral Francisco Villa. El carro que conducía es emboscado por sorpresa en una esquina y recibió 150 impactos. Él tan solo recibió 13 balazos y solo 3 fueron mortales. Juana María Villa, quien vivía con su papá en Canutillo, refiere que el día que salió rumbo a Parral, donde iba a morir acribillado, ella y sus hermanos Micaela, Agustín, Octavio y Celia sintieron algo y lo agarraron de las piernas y lloraron. Recuerda que les dijo: bueno, si no nos volvemos a ver en esta vida, nos veremos en la otra. El que dirigió la operación asesina fue Jesús Salas Barraza, en coordinación con los generales Joaquín Amaro, y los autores intelectuales fueron Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Al Centauro del Norte lo llaman bandido, para ocultar y negar sus grandes aportaciones al movimiento revolucionario y su legado que hoy por hoy sigue vigente y plantea soluciones a la problemática actual. Sus logros al frente de la División del Norte, que fue el ejército revolucionario más importante en la historia de México, el mejor organizado y disciplinado, y muestra la enorme fuerza que puede alcanzar el pueblo organizado y con una dirección firme. Villa levantó el ejército revolucionario más importante en toda América Latina en la primera mitad del siglo XX. Conforme se desenvolvió la lucha, su programa, tenaz y persistente, fue desarrollándose partiendo de la lucha contra la oligarquía y los hacendados hasta ligarlo con demandas antiimperialistas que hoy es necesario que recojamos y saquemos adelante para alcanzar la plena soberanía. A través de sus luchas y luego de vacilaciones iniciales, conoció la naturaleza del Imperio del Norte y levantó un programa e impulsó una lucha antiimperialista. Las circunstancias en las que se tuvo que desenvolver y la situación que le tocó vivir personalmente a Salto de Mata y en la que vivía Chihuahua y en el México porfirista,
le impidieron tener una formación sólida y lo llevaron a actuar por instinto, empíricamente. No contó con la teoría revolucionaria necesaria para orientarse y hacer triunfar un gobierno netamente popular. Pero su programa antioligárquico y antiimperialista debe ser retomado. Los ejércitos de Villa y Zapata fueron el factor principal para derrotar tanto a Porfirio Díaz como a Victoriano Huerta, representando los intereses de los campesinos oprimidos. Ellos sentaron las bases para la destrucción total del sistema de haciendas que culminó años después durante la presidencia de ese gran mexicano, Lázaro Cárdenas del Río. Francisco Villa, Emiliano Zapata, junto con Lázaro Cárdenas, son los máximos exponentes de la Revolución Mexicana, que dio frutos en el reconocimiento de derechos individuales y sociales e impulsó el progreso económico, político y social del México del siglo XX. Lucha, además, que vino a reafirmar nuestra independencia frente a los ataques de Estados Unidos. Hoy las luchas de obreros y campesinos, de pueblos y comunidades, se multiplican por todo el país, contra las mineras, por la defensa del agua, contra los megaproyectos, ante la contaminación, para oponerse a los despojos de parte de las grandes corporaciones depredadoras, a los productos transgénicos, las presas que destruyen a sus pueblos, en defensa de los jornaleros, por precios justos y comercialización adecuada. Hoy los pueblos buscan la sustentabilidad y la autodeterminación, y que las decisiones sean tomadas en consultas democráticas, donde manden los pueblos y comunidades afectadas. Hoy los pueblos de México siguen adelante con el ideario y la lucha de Emiliano Zapata y Francisco Villa. La lucha de hoy es tan complicada como antes, porque las corporaciones despliegan todo su poder, están acostumbradas a aplastar para prevalecer, tal como lo hacían en el porfirismo. Hoy, como ayer, Estados Unidos trata de subordinarnos e integrarnos bajo su control, de integrarnos en la región norteamericana que ellos llaman, y de explotar nuestra moderna mano esclava, que son los migrantes a quienes maltrata, humilla y desconoce todos sus derechos. Hoy, como ayer, el pueblo lucha por su soberanía. En esta lucha, el ejemplo de Villa y de Zapata es invaluable. Tenemos grandes tareas a realizar, pero también contamos con experiencias invaluables que nos los dan nuestros héroes a lo largo de siglos. Desde la época precuautémica, la resistencia de Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, la resistencia de Jacinto Canec, la lucha de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Lázaro Cárdenas y todas las luchas en las últimas décadas de los pueblos que buscan un futuro soberano para México, donde el pueblo mande, donde el pueblo decida y nuestra nación sea libre. Tlazocamati, agradecemos mucho su atención a esta plática.